Andrei Zvyagintsev es probablemente el director ruso contemporáneo más conocido por los festivaleros. Hizo hace bastantes años una película llamada El Regreso y hace 3 nos presentó Leviatán, que es la que se llevó mejor guión aquí y tuvo un estreno bastante potente en salas. En Leviatán, por ejemplo, hacía una radiografía del nivel de corrupción de su país, es decir, un país que ha pasado del bando comunista al capitalista muy rápido, y eso provocó un enorme grado de corrupción, sobre todo entre las clases políticas y religiosas, y en la película lo que hacía era mostrar cómo esa corrupción afecta al ciudadano de a pie. Y aquí Zvyagintsev no se quita la máscara de director de denuncia, de director de cine social. Sin embargo, aquí lo que hace es cambiar esa perspectiva. En vez de hacer un reproche a los altos estamentos, aquí se fija en el problema del ciudadano de a pie, de la sociedad regular. Y parece que tiene algo que decirle a todo el mundo, y es que está bastante preocupado por el nivel de deshumanización que es, según el director, según su cámara, en el que viven inmersos los rusos. Loveless, que es la película de la que estamos hablando y que hemos visto ahora, es la historia de un matrimonio que se está divorciando. Se tienen mucho rencor, se odian bastante, y una noche están discutiendo y la madre le dice al padre en una conversación privada que está harta, que no se va a hacer cargo del niño y que no le importaría darle a un orfanato. Ese es el nivel de frialdad y de crueldad del que hacen muestra los personajes. Al padre, por cierto, esto le da bastante igual. ¿Qué pasa? Que el niño ha escuchado esa conversación, ha escuchado a su madre diciendo que no le quiere y que no le importa lo que ocurra con él, así que se fuga. Los padres no se dan cuenta de que el niño se ha fugado hasta 2 días después, porque ellos dos han estado muy preocupados de estar relacionándose con sus respectivas parejas y de disfrutar de los placeres carnales de la vida. Entonces ese reproche que le hace a los dos personajes se traslada luego al resto de la sociedad. Ellos dos empezarán a indagar y a ser cada vez más conscientes del nivel de indolencia en el que viven, en el que les da igual que se haya perdido su niño, ni siquiera son conscientes de que puede haberle pasado algo realmente grave. Y a medida que avanza la película, que en la parte intermedia, en la parte de búsqueda del niño, se convierte más bien en un thriller, vamos viendo a pequeños personajes que aparecen alrededor de su vida y que tienen ese mismo grado de frivolidad que veíamos que tenían los padres al principio. El director cuenta esta historia, ya hemos dicho, dentro de la parte intermedia, haciendo una especie de procedural que está muy bien llevado, y en general la cámara es naturalista, es decir, todos los personajes están perfectamente construidos, todos los escenarios son creíbles, las conversaciones todo es realista y todo está planteado para que te sumerjas dentro de esa búsqueda del niño, y sí que hay ciertos momentos en los que tú mismo puedes llegar a sentir ansiedad porque ha sido por ese personaje. La suspensión del espectador está muy bien construida. El problema que hemos tenido los espectadores con ella es con el nivel de crítica que hace, de subrayado moral, que no ha gustado demasiado. También hemos tenido el estreno de la última película de Todd Haynes. A Todd Haynes le conoces, es un director norteamericano que lleva muchísimos años. Él hizo Lejos del cielo, protagonizada por Julianne Moore. También hizo I'm Not Here, el biopic de Bob Dylan. Y también hizo hace un par de años Carol, que es la película que está protagonizada por Cate Blanchett y Rooney Mara, que estaban espectaculares. Y el director en general ha hecho ese tipo de películas sensibles y melodramáticas que tratan con mucho mimo a sus personajes y que también se preocupa porque la construcción cinematográfica sea muy clásica y muy hermosa, muy hollywoodiense. Tanto La invención de Hugo como Wonderstruck tenían de protagonistas a niños en pleno proceso de maduración, ahí a las puertas de la adolescencia, que también están aprendiendo a apreciar qué les puede dar el mundo. En el caso de los primeros, por ejemplo, eran las posibilidades del cine, y en este caso son los gabinetes de curiosidades, los mapas y todo lo que es la ingeniería de las ciudades. Por ejemplo, aquí hay muchísima preocupación por la geografía de Nueva York. Lo que no hemos dicho hasta ahora es que los protagonistas de la película de la que estamos hablando, de Wonderstruck, son 2, y una de ellas es una niña sordomuda de los años 20, cuya parte vemos en blanco y negro, y la otra parte es de un niño de los años 70, del 77, que se queda súbitamente al principio de la película sordo. Entonces en la película se va contraponiendo la perspectiva de uno y de otro, de su indagación, de su búsqueda, y se ve como ambas historias están conectadas, porque al final lo que hace uno lo acaba haciendo el otro
4 o 50 años después. Mientras tú tienes esas piezas del puzzle, al final de la película descubrirás si la historia de ambos niños estaba relacionada o no. Pero lo más importante de Wonderstruck es que es una película que se preocupa mucho de esa experiencia subjetiva de alguien que no puede oír. Hay varias partes en la película, sobre todo la parte de la historia de la niña de los años 20, donde apenas oímos nada, hay banda sonora continua, pero lo que son las conversaciones, los ruidos de la calle, cualquier cosa que una persona que haya perdido su capacidad auditiva no puede oír en su día a día, el espectador normalmente no lo va a oír. El problema es que Todd Haynes parece que acepta esto como una norma, como una forma de intentar explicarnos cómo es ese día a día de las personas sordas, pero luego en determinados momentos decide saltárselo a la torera y meter para los espectadores oyentes pues conversaciones o ruidos y choca un poco porque tú ya te has puesto en el lugar de esos niños y te lo rompe porque vuelves a cómo somos nosotros, que somos personas con capacidad auditiva. Hay una parte muy hermosa de la película que es cuando los niños están aprendiendo a explorar las posibilidades sensitivas del mundo. Es decir, mientras nosotros estamos aprendiendo a ver el mundo supuestamente desde el punto de vista de alguien que no puede oír, ellos están descubriendo un millón de estímulos visuales. Por ejemplo, hay momentos donde entran a museos de ciencias naturales o a otro museo que tiene unas enormes maquetas y mientras sus ojos miran maravillados todos esos objetos, todos esos animales disecados o cadáveres o cosas así, nosotros también disfrutamos de esa parte, como si fuéramos niños. El problema es que no creo que esta película pueda satisfacer ni tampoco a las audiencias más jóvenes ni a los mayores. A los más jóvenes igual les parece una película demasiado compleja en su lenguaje y a los mayores les parece que se queda a un nivel muy ingenuo. Desde el punto de vista vital, el director sí es cierto que siempre ha hecho gala de una gran sensibilidad, que siempre ha optado por el melodrama para contar sus historias, un melodrama clásico, pero francamente creo que aquí se queda medio gas.